Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica de sólidos. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de los desplazamientos y las deformaciones en un punto. Vamos a continuar con el estudio de ese capítulo. Pero en esta ocasión vamos a cambiar un poquito la temática de lo que veníamos estudiando y vamos a trabajar cómo se miden las deformaciones y de forma indirecta cómo se miden los esfuerzos. Entonces, en realidad hay varias formas de hacerlo. En este capítulo vamos a ver las galgas extensiométricas, que son una de las formas más usadas de medir las deformaciones, y adicional a eso les voy a contar un poquito cómo se medían antes los esfuerzos al interior de un sólido que se establecía previamente en laboratorio. Entonces, debemos tener en cuenta que nosotros en realidad no tenemos los elementos que nos ayuden a hallar los esfuerzos al interior de un sólido. Nosotros no conocemos no tenemos por ahora ninguna herramienta que nos ayude a hacer esa medición, y como nosotros no lo tenemos, entonces nos toca buscar formas fáciles o formas indirectas de hacer esas mediciones. Entonces las galgas extensiométricas constituyen una forma indirecta de la medición de los esfuerzos, empleando una relación de esfuerzos y deformaciones que ya la veremos más adelante, porque en realidad no la podemos medir. Esta medición se hace empleando una galga extensiométrica. Ahora, debemos tener en cuenta que hay ciertos materiales cuyas propiedades cambian conforme yo le voy aplicando fuerzas de tracción y de compresión. Entonces, al hacer eso, las propiedades del concreto, de materiales también como el acero o algunos materiales, también esas propiedades van a cambiar. Entre esas, la propiedad de conducir corriente o la propiedad de resistirse a conducir corriente. Es decir, la conductividad eléctrica. Entonces, al tener ese cambio de propiedades como la conductividad eléctrica, el módulo de Young o lo que nosotros conocíamos también como el módulo de Poisson, etcétera, ese tipo de propiedades cambian conforme se va aplicando fuerza, y esa fuerza y ese cambio hace que se deforme el material. Entonces, valiéndonos de esta propiedad o del efecto piezo-resistivo, también se llama, de conductividad eléctrica, conductividad térmica, que cambian conforme se deforma el material, entonces así trabaja una galga extensiométrica. Y entonces así podemos definir las deformaciones y de forma indirecta, empleando alguna formulación, los esfuerzos. Entonces, vamos a mirar cómo está constituida una galga. Una galga es un elemento, puede ser, esta es una galga típica, es una rejilla activa que es una resistencia, unos elementos metálicos o unos elementos conductores de electricidad que están pegados a una laminita. Esos conductores de la electricidad que están pegados a una laminita, para poder que reciban la electricidad, pues evidentemente tienen que tener algo que los alimente de electricidad. Entonces tenemos los cables de conexión que lo que hacen es entrar la corriente y hacerla pasar por esto, y entonces por esta rejilla de conductores, y entonces conforme yo voy deformando mi elemento, ya sea la viga, la columna, la que tenga pegadas estas galgas extensiométricas, entonces por acá, por este otro cablecito, van a salir unos datos, que será la corriente que cambia o serán otras magnitudes que se miden, la tensión, el voltaje, lo que nosotros conocemos vulgarmente como el voltaje, y así podemos hacer la medición de las deformaciones mediante unas fórmulas que tiene cada galga. De acuerdo al fabricante, tiene unas fórmulas que nos ayudan a hallar la relación entre el voltaje o la corriente y la deformación que se tiene.
Entonces el procedimiento es, yo pongo la galga en mi elemento estructural, hago pasar corriente, una pequeña corriente, valga aclarar, esto no son corrientes altísimas como las que manejamos en nuestras casas, son corrientes pequeñas, y esa corriente al pasar por estos elementos y al tener esta terminal, va a registrar un cambio de corriente, un cambio de voltaje, dependiendo del material que estemos midiendo y de cómo trabaje la galga. Y entonces esa información recogida, todos esos cambios de tensiones, de voltajes que salen, son transformados en deformaciones después de aplicar ahí alguna fórmula matemática que se esté trabajando de acuerdo a la galga, y esa deformación pues se cambia después por un esfuerzo. Y esa es una forma indirecta de medir los esfuerzos y las deformaciones. Ahora, debemos tener en cuenta algunas consideraciones porque en realidad una galga es un elemento muy delicado. Como ya van a ver, en realidad es una laminita muy delgada y tiene unos conductores muy delgados que lo hacen muy susceptible a ciertos elementos, entonces debemos tener en cuenta algunas cosas. Entonces, el esfuerzo aplicado no debe formar la galga a un estado plástico, porque cuando entra a un estado plástico, las propiedades de esa rejilla activa que veíamos aquí, pues evidentemente se va a deformar más de lo que pues está estudiado para que conduzca la corriente, y entonces va a tener unas deformaciones irrecuperables y por tanto esas lecturas que se van a hacer no van a ser confiables. Ahora, la superficie de contacto debe estar completamente limpia, porque como vamos a pasar electricidad, pequeñas corrientes, entonces esto se va a ver afectado por aceite, por agua, por grasas, se va a ver alterado. Entonces, en este video, que yo aquí les pongo el título, no se los puedo poner en el video porque pues me da problemas con los derechos de autor, entonces aquí les pongo el título para que lo puedan ver, eh, para ver cómo es el proceso de limpieza de una superficie de contacto en donde se va a poner la galga. Ahora, la galga puede tener varias alteraciones en sus mediciones. Entonces, si nos devolvemos a nuestro gráfico anterior, esta rejilla activa, todos estos alambres de conexión, van a estar pegados a una lámina que tiene un pegamento para poder adherirse al material. Entonces, lo primero que puede alterar la medición es el estado del adhesivo. Si el estado del adhesivo no es bueno, pues evidentemente la galga no se va a poder colocar de manera plena en el elemento y pues van a registrar mediciones erróneas. Y el estado de la galga debido al paso de la corriente. Recordemos que cuando una corriente pasa por cualquier elemento, sea un cable, un pedazo de cobre, un pedazo de oro, va a empezar a calentarse conforme yo empiezo a pasar y a pasar corriente. Entonces puede registrar una máxima temperatura o una temperatura muy alta que supera la temperatura que se está trabajando, y eso también puede alterar las condiciones de conductividad de esa rejilla. Y entonces, teniendo en cuenta la máxima temperatura de operación por ese motivo. Y tener en cuenta la mínima temperatura de operación. Esto a veces no se tiene en cuenta y esto es muy importante porque a veces el elemento o la temperatura ambiente está tan fría que el adhesivo no alcanza a pegar en la superficie. No estoy hablando de temperaturas bajo cero, pero puede ser temperaturas bajas relativamente y hacen que la galga no se pegue bien a la superficie. Teniendo en cuenta esto, entonces cuando vayamos a operar una galga, pues si ustedes algún día llegan a operar una galga, deben tener en cuenta esas dos cosas, la mínima y la máxima temperatura de operación con el fin de que tengan unas mediciones cercanas a la realidad. Ahora, las galgas se pueden poner de dos formas en general en los elementos estructurales. Entonces las galgas se pueden colocar sobre el concreto, es decir, las pegamos a nuestros elementos estructurales. Entonces hay unas galgas que son
que son más convenientes que otras dependiendo del uso que lo vayamos a hacer, si lo vamos a pegar sobre concreto o sobre acero. Aquí les invito a ver este video. Y también podemos embeber las galgas en el concreto. Cuando embebemos las galgas en el elemento estructural, o sea, quedan dentro de la viga, dentro de la columna, ya toca hacerle otros tratamientos para que pueda soportar pues el maltrato que le pueda generar el material concreto, porque sabemos que el concreto es una mezcla de agregados junto con un material aglomerante que es el cemento, entonces esto evidentemente puede dañar la galga, entonces toca protegerla como con una carcasa y esto realmente va a seguir midiendo. También hay otros tipos de galgas que son fibras ópticas, eh, son unas líneas de fibras ópticas y este es otro tipo de galgas colocadas dentro del concreto. Esto se usa mucho, sobre todo cuando queremos monitorear nuestros elementos estructurales. Nosotros a veces construimos elementos estructurales y queremos ver cómo es su comportamiento con el paso del tiempo. Entonces, cuando nosotros queremos ver y entender ese comportamiento con el paso del tiempo, entonces lo que hacemos es embeber una galga o una cosa, un dispositivo que nos permita medir las deformaciones en el tiempo y que sea algo durable, que no se vaya a deformar muy fácil o que sea muy sensible a los cambios de temperatura. Entonces, por eso también se usan las galgas colocadas en el concreto, o sea, embebidas en el concreto. Y los invito a ver este video que les explica cómo se trabaja una galga dentro del concreto o in. Ustedes saben que in muchas veces representa que algo está dentro de otra cosa, ¿cierto? Entonces, el sensor, esto es galga, la forma en que se denominan las galgas extensiométricas es strain gauge, los sensores, porque son evidentemente sensores, y que están dentro del concreto. Y estos son pues las cosas que se usan en el monitoreo estructural. Ahora, cuando nosotros vamos a usar galgas sobre el concreto o sobre el elemento estructural, entonces usamos un arreglo de galgas, o sea, un conjunto de más de una galga. ¿Por qué? Porque las galgas únicamente pueden medir deformaciones longitudinales. O sea, las galgas solo miden deformaciones en este sentido o en este sentido. O sea, en el sentido de la rejilla. Ellos solamente pueden medir esos tipos de deformaciones. Entonces, cuando nosotros necesitamos deformaciones en otras direcciones, lo que nos toca hacer es poner en otras direcciones las galgas y usar las direcciones ortogonales. Entonces aquí ese arreglo de galgas se denomina la roseta. Esto es una roseta y tenemos varios arreglos que podemos hacer. Podemos hacer un arreglo perpendicular, como vemos en los primeros tres, arreglos angulares, como los vemos en el resto. Entonces podemos hacer ángulos de 0, 45 y 90 grados, ángulos de 60 y 120 grados, o el arreglo delta, que este también es usado en ángulos de 60 y 120 grados. Ahora, generalmente esas galgas ya vienen prefabricadas. O sea, nosotros podemos encontrar galgas así que fueron las que vimos al principio o galgas así que esta galga representaría este arreglo en X, esta otra galga en este arreglo que sería como una variante de la V o este arreglo o este arreglo. Estos son como algunas versiones comerciales de lo que se tienen de las galgas. Y ya por último, les quiero comentar pues cómo se medían ante los esfuerzos. Recordemos que antes de 1920, 1930 o incluso muchísimo antes, nosotros no teníamos los computadores que nos ayudan a medir nuestras deformaciones.
porque recordemos que las deformaciones a veces son muy pequeñas en el caso del concreto. Entonces, para entender cómo se modelaban los esfuerzos de acuerdo a las cargas que nosotros le imponíamos, habían unos métodos visuales. Estos métodos antes solamente nos daban distribución de esfuerzos y ya ahora como tenemos propiedades del material, entonces podemos definir incluso estados de deformación. Entonces, uno de esos métodos, digámoslo así, empíricos que tenía antes las personas para poder entender la distribución de esfuerzos en una viga, en una columna, era la fotoelasticidad. Esa fotoelasticidad, ¿qué era? Si yo necesitaba entender cómo se comportaba una viga, dependiendo de los apoyos y de la carga que yo le pusiera, entonces yo construía un elemento viga, digámoslo así, con un material que dejara pasar y que se pudiera ver la luz que refractaba. Recordemos que todos los elementos que nosotros podemos ver tienen propiedades de reflexión y de refracción. Entonces, valiéndose las propiedades de refracción, hacían pasar un haz de luz y conforme iban aplicando el esfuerzo, o pues la fuerza, iban viendo cómo se deformaba y cómo se distribuían los esfuerzos en todo el elemento. Esto antes era un método visual simplemente y pues ayudaba a confirmar muchas teorías, pero pues ya ahora se usa mucho en el laboratorio para poder entender cómo se distribuye, incluso se pueden sacar algunos valores. Entonces esta era la forma que tenían antes para poder entender este tipo de, de distribución de esfuerzos que ya lo tenemos con las galgas extensiométricas. Sin embargo, eso no quiere decir que esto haya quedado en desuso, eso todavía lo usan, solo que ya ha quedado más como para el campo investigativo. Entonces los invito a ver este video para que puedan ver cómo en un laboratorio se puede ver la distribución de esfuerzos y concentración de esfuerzos en un elemento sometido a diferentes fuerzas. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.